Hola chiquillos, muy buenos días. Bien, damos paso a continuación a la otra parte de la clase que se las debía, que es la revisión de los conceptos que son importantes que ustedes manejen, que yo creo que ya, como bien se habrán dado cuenta, la plataforma de esta clase y la segunda está ya arriba, por lo tanto espero que la hayan leído y ahora vamos a leerlas, ¿no es cierto? Y a lo mejor también poder suplir, ¿no es cierto?, con algunas experiencias por parte mía, así como también vamos a ver los proyectos de investigación que se han hecho en la escuela, los cuales he dirigido y que sirven como ejemplo para que entiendan también, ¿no es cierto?, de qué se trata ya los estudios epidemiológicos ya de prevalencia para reconocer el estatus zoosanitario, ¿no es cierto? Acuérdense que es reconocer cómo se está comportando una enfermedad dentro de un grupo, ¿no es cierto?, de animales en un área geográfica determinada, ¿ya? Y de esta manera poder plantear, ¿no es cierto?, soluciones de prevención, control y o erradicación. Muy bien. Con respecto a los conceptos, algunos que tienen que saber, por ejemplo, es la inexistencia. Inexistencia, como bien dice la palabra, ¿no es cierto?, son cero casos en un lugar y momento dados. Aquí hay dos cosas que hay muchos médicos veterinarios incluso que se equivocan incluso hasta el día de hoy, lo que es el concepto de eliminación y de erradicación. ¿Ya? El concepto de eliminación ya significa la inexistencia de casos con posterioridad a una acción de intervención. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que la gente no esté circulante, sino que la circulación de la gente aún sigue. Se eliminó, pero sigue circulando. Por ejemplo, cuando en Chile, como bien ustedes saben, antiguamente existía la fiebre aftosa, ¿ya? Cuando Chile decía que no había fiebre aftosa, pero se vacunaba, ¿ya? Así también la tuberculosis, el sarampión, ¿no es cierto? Y la polio, por ejemplo, en el ser humano, ¿ya? Entonces, que quede claro, inexistencia de casos, con posterioridad a la acción de intervención, con circulación de la gente. Y lo que dijimos en la clase pasada, erradicación. Ejemplo, peste porcina clásica en Chile. ¿Ya? Es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa que produce, ¿no es cierto?, que una alta morbilidad, que significa que de, por ejemplo, 100, ¿no es cierto?, cerdos, 100 se van a enfermar porque tienen una muy, muy alta morbilidad. ¿Ya? Y la peste porcina africana, que es la que está produciendo grandes problemas hoy en día. Los invito a participar y formar parte, ¿no es cierto?, de los médicos veterinarios que tienen acceso, ¿no es cierto?, a la página web de la Organización Mundial de Sanidad Animal. ¿Por qué les digo esto? Acuérdense que el coronavirus es una zoonosis y cada día están saliendo cada vez más información referente a zoonosis que no están o no han estado presentes en ciertos países y hoy día sí están presentes. Lo mismo puede suceder acá en Chile. Y ustedes como médicos veterinarios son responsables. Acuérdense, no solamente de la salud humana, perdón, no solamente de la salud animal, sino que también de la salud humana. ¿De acuerdo? Bien, el otro ejemplo de concepto, erradicación. La erradicación significa la inexistencia de casos sin circulación de la gente. Por lo tanto, en estos casos no se vacuna. Ahí ya el ejemplo, ¿no es cierto?, de la fiebre aftosa. ¿Ya? Antiguamente se eliminó la fiebre aftosa, pero se seguía vacunando porque se sabía que estaba dando vuelta todavía a la gente. Hoy en día se sabe que ya la gente no está presente en Chile. Por lo tanto, no se vacuna porque si no, serológicamente, existiría la posibilidad de encontrar falsos positivos, ¿ya?, por la presentación de anticuerpos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no se vacuna. El otro ejemplo que decíamos, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con la viruela en el mundo? ¿Ya? Con la viruela humana. Con la viruela, ¿no es cierto?, los camellos y los otros tipos de viruelas aún existen. La viruela humana fue, ¿no es cierto?, erradicada del mundo en el año 80, hasta el día de hoy. Esperemos que aún siga erradicándose, o sea, perdón, siga erradicada el mundo, porque se sabe que en laboratorios militares aún se tienen cepas de viruela. Bien.
¿Qué es lo que es la cuarentena? Todos lo escuchamos todos los días, ¿no es cierto? Es la acción de aislar o apartar animales o personas durante un periodo de tiempo para evitar o limitar el riesgo de que se extienda, ¿no es cierto?, una determinada enfermedad contagiosa. ¿Ya? Ya esta aplicación de cuarentena desde el siglo XIV, ¿no es cierto?, se realizaban estas acciones en Europa. ¿Ya? Es importante saber el concepto de cuarentena. Estación cuarentenaria es muy importante, sobre todo para los animales. Una estación cuarentenaria, ¿no es cierto?, designa una instalación que está bajo el control de la autoridad veterinaria. ¿Quién era la autoridad veterinaria? Servicio Agrícola y Ganadero, ¿no es cierto?, en la cual se mantiene aislado un grupo de animales sin ningún contacto directo o indirecto con otros animales para someterlo a observación durante un tiempo determinado. Generalmente se hace para animales cuando entran, ¿no es cierto?, desde países ya a través de importaciones. ¿Qué es lo que es interdicción? Otro concepto importante, que implica los procedimientos de aislamiento y cuarentena. El animal no puede moverse de ese lugar. Eso es una interdicción. ¿Ya? Tiene prohibición de movimiento. ¿Qué es lo que es aislamiento? Se utiliza el caso en individuos que se sabe tienen una enfermedad contagiosa y por lo tanto se aísla. Y eso es lo mismo tanto para hombres como para animales. Autoridad veterinaria creo que quedó claro, ¿no es cierto? Designa servicios veterinarios sometidos a la autoridad de la administración, de caso servicio agrícola y ganadero. Aquí hay otra cosa que normalmente también se tiende a confundir, la definición de caso. El caso designa un animal o una persona afectada por una enfermedad infecciosa parasitaria. Enfermedad de declaración obligatoria. La enfermedad de declaración obligatoria, ¿ya? No todas las enfermedades infecciosas, llámense bacterianas, virales, proteónicas, ¿ya? Eh, parasitarias, son de declaración obligatoria. Pero sí hay muchas que lo sí son. ¿Ya? Y la definición dice que designa una enfermedad inscrita en una lista por la administración veterinaria y cuya presencia debe ser señalada a la autoridad en cuanto se detecta o se sospecha. ¿Ya? La rabia, por ejemplo. ¿Ya? El anta, el cólera, la erisipela, la famosa fiebre aftosa, Newcastle, en aves, el loque americano, para las aves. ¿Ya? En el caso de los caballos, por lo que me gustan a mí, influenza equina. No es una enfermedad que produzca una alta mortalidad, pero sí una alta morbilidad. Todo cuadro infeccioso viral produce inmunosupresión y generalmente sobreinfección bacteriana secundaria. Y en ese caso, con el ejemplo de la influenza equina, es también, ¿no es cierto?, es que se declaró como enfermedad de declaración obligatoria. Otra, interesante también como zoonosis, leptospirosis. ¿Ya? La leptospirosis también es una enfermedad de declaración obligatoria. ¿Qué es lo que es el estatus zoosanitario? Designa el estatus de un país o de una zona respecto a una enfermedad, según los criterios enunciados en el capítulo del Código de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Acuérdense que es el estatus zoosanitario, significa, ¿no es cierto?, reconocer cómo se está comportando X enfermedades en esa zona geográfica. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, de acuerdo al Gobierno de Chile, el Ministerio de Salud, el boletín de declaración de enfermedades de notificación obligatoria. Y para que lo lean tranquilamente después de la casa. ¿Qué es lo que es un puesto fronterizo? Designa los aeropuertos, los puertos, estaciones ferroviarias o puestos de control de carreteras abiertos al comercio internacional, en los cuales se pueden realizar inspecciones veterinarias de importaciones. Para que ustedes sepan, hoy en día y siempre, los médicos veterinarios hemos estado en los puestos fronterizos y somos los responsables en dar el paso, o no, de ciertas sustancias de origen animal u otro origen, ¿ya? Para, ¿no es cierto?, mantener, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? La tranquilidad, ¿no es cierto?, al país de que no se va a traspasar ningún elemento, ya sea orgánico o no, que pudiera eventualmente traer alguna enfermedad exótica para el país. Sacrificio sanitario, importante.
Es una operación efectuada bajo la autoridad de la Administración Veterinaria en cuanto se confirma, obviamente, la enfermedad y que consiste en sacrificar, en este caso, eutanasiar, ¿ya? Todos los animales del rebaño enfermos y contaminados y muchas veces también, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, a los expuestos, ¿ya? Antiguamente, cuando teníamos la fiebre aftosa en Chile, lo que se hacía normalmente era que andaba un carabinero, ¿no es cierto?, con un médico veterinario en la zona de las Veranadas, donde normalmente llevaban a los gauchos argentinos, sus bovinos, ¿no es cierto?, a comer parte de los pastos, ¿no es cierto?, en la zona chilena. ¿Qué es lo que hacía ahí el médico veterinario con el carabinero? Pedía los papeles y obviamente les informaba que sus animales, lamentablemente, porque venían de zonas, ¿no es cierto?, positivas a fiebre aftosa, debían ser requisados y esos animales, ¿no es cierto?, debían ser, bueno, en ese caso no tan bien eutanasiados, sino que se aplicaba lo que antiguamente se decía como rifle sanitario. La palabra lo dice. Si el carabinero andaba con pistola o con metralleta, mataban a todos los animales de esa forma, se hacía un hoyo y se enterraban. Y aunque no lo crean, fue una de las formas más precisas de evitar, ¿no es cierto?, de que la enfermedad siga presente en Chile. Bueno, hoy en día también se siguen, ¿no es cierto?, realizando ya los sacrificios sanitarios. Por ejemplo, hace un par de años atrás, ¿se acuerdan cuando existía lo que era la encefalopatía espongiforme bovina, que aún existe? ¿Ya? Y llegaron animales de países positivos, ya que no se notificó al SAC y llegaron a la 10ª región, unos bovinos, que costaron carísimo. Y bueno, se supo que venían de un país positivo y el Servicio Agrícola y Ganadero, como autoridad veterinaria, llegó y le dijo al dueño, ¿sabe qué? Muéstrame los papeles, lo lamento, vienen de países, ¿cierto?, donde la encefalopatía espongiforme está activa. No hay ninguna trazabilidad de sus animales, por lo tanto, esos animales tienen que ser sacrificados. Y lamentablemente esos animales tuvieron que ser sacrificados. Imagínense la pérdida económica para el productor. Y número dos, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué le digo pérdida económica? Porque es sin, ¿no es cierto? O sea, es como quien dice sin dolor. Ya, o sea, se benefician los animales, ¿no es cierto? Se sacrifican y el productor no recibe ningún dinero por la pérdida de esos animales. ¿Ya? Clasificación de los laboratorios del SAC, ¿no es cierto? Y de otro tipo de laboratorios en cuanto a los niveles de bioseguridad. Es importante que ustedes lo sepan. Un laboratorio nivel 1 es un laboratorio básico, ¿ya? Es un laboratorio básico en el cual hay un laboratorio de entrenamiento, ¿no es cierto? Y en el cual normalmente uno puede manejar bacterias como Escherichia coli, ¿no es cierto?, que normalmente no conlleva un gran riesgo para los manipuladores. ¿De acuerdo? Existen laboratorios de nivel 2, en el cual obviamente aquí tenemos laboratorio de diagnóstico hospitales clínicos. Lo tenemos nosotros en la Universidad Católica. Entonces podemos manejar cepas de salmonela, cepas de brucela. Ya obviamente el acceso está limitado a las zonas sucias que se llaman, ¿no es cierto? Por lo tanto debe tener una puerta y mantenerse siempre cerrada, ya, con personal totalmente preparado para ello, ¿no es cierto? Y con gabinetes de seguridad y equipos de seguridad. Están los de nivel 3. Está claro que aquí obviamente hablamos de que se manejan otro tipo de cepas de agentes infecciosos, bastante más infecciosos, como bien, ¿no es cierto?, se ven ahí, meningococo, virus encefalitis. El acceso obviamente es muy, muy restringido. ¿Ya? Hay una ventilación especial y se utilizan equipos de seguridad específicos. Y por último, el nivel 4, ya hablamos de un laboratorio de contención máxima. Ya aquí se maneja, por ejemplo, el virus ébola, ya como ejemplo, y aquí obviamente el equipo de contención es máxima con gabinete de bioseguridad 3 y todo herméticamente cerrado. ¿Ya? Los laboratorios oficiales de Servicio Agrícola y Ganadero, los tenemos ahí. ¿Ya? Tenemos Osorno, Coyhaique, Punta Arenas y Santiago.
La misión del SAC, brevemente, ustedes bien saben, ¿no es cierto?, como autoridad veterinaria, es apoyar el desarrollo del sector agropecuario a través de la protección y mejoramiento de los recursos productivos, tanto en aspectos sanitarios, genéticos y calidad alimentaria. Brevemente, lo que es un organigrama, ¿no es cierto?, el SAC, esto a lo mejor no se lo había pasado, ¿ya? Desde lo que es el director nacional, directores, ¿no es cierto?, regionales y las oficinas sectoriales. Con respecto a la enfermedad de animales de notificación inmediata, bueno, tenemos la de vigilancia universal, vigilancia centinela y vigilancia de laboratorio. ¿Ya? Y hay muchos ejemplos de enfermedades infecciosas que no me voy a tener a leerlas, pero ustedes bien van a poder repasarlas. ¿De acuerdo? Bien. El Departamento de Salud Pública y Planificación, aquí tenemos lo mismo, aquí también trabajan médicos veterinarios, ¿ya? Trabajan para los subdepartamentos de epidemiología, ya lo que es zoonosis, etc. Bien, ¿cuál es el rol del médico veterinario en detección precoz de enfermedades? ¿Ya? Vamos viendo los conceptos de vigilancia epidemiológica. ¿Qué es lo que es la vigilancia epidemiológica? Es el proceso de colección sistemática continua, manejo e interpretación de la información acerca de una población animal definida respecto a una enfermedad. ¿Ya? Y, por ejemplo, un colega, Salman y colaboradores en el 2003, dice que la vigilancia de las enfermedades animales involucra determinar si una enfermedad es específica a un grupo de enfermedades, ¿no es cierto? Perdón, a un grupo de animales o no. ¿Ya? Según la Organización Panamericana de la Salud, ¿ya? Es la información para la acción, es la observación y análisis rutinario tanto de la ocurrencia y distribución de las enfermedades, como de los factores pertinentes a su control y para tomar las acciones oportunamente. Vuelta atrás, acuérdense, estamos hablando de conceptos de vigilancia epidemiológica. ¿Cuáles son los objetivos de la vigilancia epidemiológica? Entonces, yo generalmente lo pregunto en las pruebas. ¿Cuál es el objetivo, doctor, de la vigilancia epidemiológica? Bueno, uno es el fomento de la salud, medida a través de la productividad, vigilancia de enfermedades prevalentes, vigilancia de enfermedades emergentes, que ya saben lo que son, vigilancia de enfermedades bajo proyectos de control o erradicación, como por ejemplo la tuberculosis en Chile, la tuberculosis bovina, que aún no ha sido erradicada. Así también tenemos las enfermedades exóticas en áreas de riesgo. Normalmente el Servicio Agrícola y Ganadero toma como referencia la toma de muestras, por ejemplo, eh, pónganse ustedes en zonas de vida libre, no sé, Lago Budi, aquí cerca de Temuco. Normalmente llegan, ¿no es cierto?, aves migratorias. En Chile llegan más de 48 tipos de aves migratorias y lamentablemente estos animales son vectores biológicos de muchas enfermedades infecciosas. Por lo tanto, el Servicio Agrícola y Ganadero tiene que estar tomando muestras cada cierto tiempo para ver si está presente o no la enfermedad. También se hacen vigilancia de transporte, comercialización y bienestar animal. ¿Qué es lo que es una vigilancia activa? Por ejemplo, de las enfermedades como erradicación de brucelosis, que aún no se ha podido hacer, de salmonelosis, del scrappy ovino, del hantavirus. Hay que hacer vigilancia activa de esas enfermedades. Y para ello, ¿no es cierto?, existen diferentes tipos de formas de poder estudiar, mediante estudios, ¿ya?, de casos controles, estudios de cohortes, estudios prevalenciales, estudios de factores de riesgo y estudios de incidencia. ¿Ya? Estos son los tipos de estudios que normalmente uno como médico veterinario, ¿no es cierto?, que trabaja en el área de epidemiología y enfermedad infecciosa, hace. ¿Ya? Bien. En toda investigación epidemiológica debe haber una entrevista a un propietario y al cuidador. Siempre. ¿De acuerdo? Así también la toma de muestra para el laboratorio e identificación del agente y factores predisponentes y o condicionantes. Y ese también es reconocimiento de los factores de riesgo. ¿De acuerdo? Todo esto dentro de lo que es la investigación epidemiológica. Una vigilancia pasiva, en cambio, vimos lo que era vigilancia activa, ahora la vigilancia pasiva. Se hace a través de registros de hospitales,
tanto humanos y animales, registros de fronteras, ya a través de las barreras internacionales, registro de plantas faenadoras, muy importante, registros de laboratorios diagnósticos, notificaciones a una oficina sanitaria, estadísticas pecuarias, estadísticas naturales de clima, tipos de suelo, etcétera, ya que están o no a lo mejor predisponentes a que pueda sobrevivir si se llegara a presentar alguna enfermedad infecciosa en esa zona. En resumen, siempre hay que hacer recolección de datos. Posteriormente se hace la consolidación y análisis, estableciendo tendencias, identificando factores asociados, especificar puntos vulnerables para el control, y así también la toma de decisiones mediante enfermedades emergenciales o exóticas, ¿ya? Y se realiza la prevención, control y ojalá, no siempre se puede llegar a tener éxito, erradicación, ¿ya? Y posteriormente se debe hacer la divulgación de la información, ¿no es cierto?, a través de los canales internos, ¿ya? Y externos. Con respecto al rol del médico veterinario, la detección precoz es súper importante también. Ya, tradicionalmente la recolección de datos para los sistemas de vigilancia epidemiológica animal se realizan en 3 niveles, a nivel de plantel, a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Ya? Y aquí hay una cosa importante, y esto también es pregunta de prueba porque muchos veterinarios hoy día se confunden. La diferencia entre monitoreo y vigilancia no es lo mismo. ¿Ya? La diferencia entre monitoreo y vigilancia es que en el primer caso, o sea, en el monitoreo, se asocia el proceso de colección de datos continuos acerca de la salud y enfermedad y sus determinantes en una población X y en un periodo de tiempo. Ojo, aquí viene la diferencia, pero sin realizar acciones de control inmediatas. Sin realizar acciones de control inmediatas. Esto respecto al monitoreo. Mientras que la vigilancia usa la información obtenida para tomar medidas cuando cierto nivel de umbral aumenta, ¿no es cierto?, respecto a una enfermedad. ¿Queda claro? Muy bien. Ejemplo de sistemas de vigilancia de enfermedades infecciosas en pequeños animales que se hicieron hace un par de años en Santiago. Aquí, como verán, ¿no es cierto?, tenemos un mapa ya donde se puede reconocer los centros centinelas que había, ¿no es cierto?, en Santiago. Porque, primeramente se comenzaron con clínicas veterinarias. En este caso, en el ejemplo que le estoy dando, que es verdadero, se comenzó con 62 clínicas centinelas distribuidas en todo Santiago. ¿Ya? Y se empezaron a ver las notificaciones de enfermedades infecciosas zoonóticas, como la sarna, tiña, giardiasis, leptospirosis, brucelosis, todo esto en pequeños animales. Y las no zoonóticas también, como para reconocer cómo se está comportando los complejos gastroenteritis hemorrágica, distemper, traqueobronquitis, leucemia felina, y fenómenos de rara ocurrencia también. Con respecto a las notificaciones totales, podemos ver acá, ¿no es cierto?, en nuestro gráfico, ¿no es cierto?, cómo se ha ido comportando, ¿ya? En 2 años se notificaron, por ejemplo, 9.012 casos, ¿ya? En este caso, de una enfermedad, ¿ya? De varias enfermedades, de rabia, brucelosis, leptospirosis, giardiasis, ehrlichiosis, ¿ya? Leucemia felina, tiña, ¿ya? Etcétera. Y aquí se vio que, por ejemplo, el 27,1% correspondieron a gastroenteritis hemorrágicas. ¿Ya? Acá. Distemper un 18%. Acá. ¿Ya? Y la sarna, ¿no es cierto?, 17,2%. Estos son los 3 primeros. ¿Ya? Eso le siguen en cuanto a frecuencia de presentación. La gastroenteritis hemorrágica, como podrán ver, ¿no es cierto?, aquí el pepito con caquita, ¿ya? No es normal. ¿Cómo se comportó la gastroenteritis hemorrágica entre el mes de agosto, ¿ya? ¿Ya? Más o menos, ¿ya? Y el mes de, perdón, en todo el año, ¿ya? Se vio que las gastroenteritis hemorrágicas se presentaron más, ¿no es cierto?, en agosto. En agosto ya hubo un pic, ¿ya?, que se mantuvo y después empezó a bajar, ¿ya? O sea, hubo una alza primaveral. Una alza estacional. Lo mismo el distemper, ¿ya? Hay un comportamiento similar, ¿ya?, durante 2 años, ya con un aumento en septiembre, lo mismo, ya acá, y octubre.
y posteriormente tiende a bajar. Es estacional también el distemper canino, ¿se dieron cuenta? Con respecto a enfermedades que afectan a la fauna silvestre, una mortalidad de zorros en la cuarta región. ¿Ya? En nuestro país el distemper lamentablemente afecta también a la fauna silvestre. ¿Ya? Y bueno, tenemos el ejemplo acá, ¿no es cierto?, de zorros chillas que murieron en Puerto Velero hace un par de años atrás, ya para que vean ustedes que también se hacen estudios en animales de vida libre. Importante, ¿no es cierto?, mantener nuestros recursos zoogenéticos ya vivos y ojalá sanos, ¿no es cierto? Con respecto a la sarna sarcóptica, como verán también es la zoonosis más frecuente, con un alto número de casos, sobre todo en primavera, como se darán cuenta, ¿ya? Lo mismo también acá, más frecuentemente notificada en los sectores suroriente, sur y occidente. O sea, estamos hablando de las comunas más pobres de Santiago. ¿Por qué creerán ustedes? Porque lamentablemente no hay acceso a veces a médicos veterinarios y las personas no saben reconocer las lesiones. Y por lo tanto, obviamente, bueno, ya hay mayor cantidad de perros vagos además, ¿ya? Y que tienen contacto con la gente. Y vean ustedes las lesiones que se producen en las personas, no solamente en los perros, como las fotos de abajo. Miren las manos, ¿no es cierto?, en personas afectadas por sarna, la foto de arriba. ¿Ya? La sarna sarcóptica en humanos ya, es una zoonosis, ¿de acuerdo? Con respecto a las traqueobronquitis también, ¿no es cierto?, que es otra de las enfermedades que afecta a los pequeños animales, ya también se vio que hubo un comportamiento variable durante el año. Con respecto al complejo respiratorio felino, lo mismo. Ya alza desde agosto en adelante, cuando comienzan, ¿no es cierto?, a salir a parrandear por ahí, ya el complejo respiratorio felino también aumenta. La tiña es reconocida como la segunda zoonosis más frecuente. La leucemia felina, como sabrán ustedes, a los que les gustan los gatos. Hay un aumento en el número de casos generalmente también en primavera y otoño. La famosa erliquiosis, tan común hoy en día no solamente en el norte del país donde comenzaron los casos. ¿Ya? Más que nada coincide con la aparición de garrapatas. Las garrapatas, ¿no es cierto?, son los vectores biológicos de esta enfermedad, lamentablemente presente en Chile desde hace ya un par de años. Vean ustedes, ¿no es cierto?, cómo encontramos muchas veces a perros vagos infestados, ¿cierto?, de garrapata. Terrible. ¿Ya? La garrapata, ¿no es cierto?, primeramente fue detectada, ¿no es cierto?, la garrapata café del perro, en el año 74, en Santiago, por la doctora Mora y Tagle. La doctora Mora fue profesora mía, todavía está bien. Y hoy en día está presente desde Arica a Temuco, lamentablemente. Brucelosis, como podrán ver, sobre todo, ¿no es cierto?, se presenta en primavera, siguiente con los partos. La leptospirosis, aquí hay un gran problema con la leptospirosis. Ya vamos a ver más adelante el trabajo que hicimos nosotros. Está presente, ¿no es cierto?, en el área metropolitana, pero está presente en todo Chile y lamentablemente estudios de prevalencia se hacen cada vez menos. ¿Ya? Hay muy pocos estudios. Por lo tanto, se hicieron propuestas por el hecho, por ejemplo, de programar el control de sarna a nivel ministerial. Está por ahí, no nos vamos. Se requiere un control de un programa de control de la leptospirosis canina que incluye el establecimiento de laboratorio de referencia. No hay. Se requieren estudios para caracterizar el virus disperso presente en Chile. Hace poco. Definición de agentes causales en cuadro de gastroenteritis hemorrágica. Ahí estamos. Definir un organismo encargado de estudio de brotes en animales de compañía. Hay algunos que se dicen que son, pero no hay, lamentablemente, uno sí, 100%. Falta, mucho. Aquí tenemos el ejemplo de algunas investigaciones epidemiológicas que hemos realizado acá en la Universidad Católica. Este es el estudio de prevalencia de enfermedades zoonóticas producidas por perros vagos como problemas de salud pública y salud ambiental en la ciudad de Temuco. Este es un proyecto que me adjudiqué el año 2010, cual participaron otros colegas también de la universidad, y que vimos, ¿no es cierto?, cómo se comportaban ciertas enfermedades zoonóticas en los perros vagos, como problemas de salud pública y como problemas de salud ambiental. Fuimos al primer proyecto ganado por médicos veterinarios y este proyecto normalmente se gana en los médicos humanos. Ya, bueno, brevemente,
empezamos nosotros describiendo este proyecto en que se calcula que el 62 al 75% incluso, se dice hoy día, de las enfermedades infecciosas que afectan al hombre son de origen zoonótico. Hay algunas fotos como ejemplo. ¿Por qué nació esta iniciativa? Bueno, porque como les dije yo, faltan datos y aún siguen faltando datos 10 años después. ¿Ya? ¿Cómo es tan fácil determinar muchas veces la prevalencia y no se hace? Nosotros, ¿no es cierto?, lo que hicimos fue determinar la prevalencia de toxocariasis, leptospirosis, brucelosis, dermatofitosis, giardiasis y sarna sarcóptica. ¿Ya? De acuerdo a la clasificación de estudios, este estudio correspondió a uno de tipo de corte transversal. Como dije, hay diferentes tipos de estudios. Ahí la próxima semana les voy a colocar, ¿no es cierto?, una clase donde se van a dar, les voy a explicar de qué se trata cada uno de ellos. Hicimos un estudio en el cual el material biológico fueron 400 perros, ya del canil Temuco, y se tomaron, ¿no es cierto?, muestreos a todos estos animales. Ya se tomó su ficha clínica, examen general, tomaron muestras de sangre, de caquita, ¿no es cierto?, y de piel. Y se llevó, ¿no es cierto?, la toma de muestras al laboratorio, y posteriormente, ¿no es cierto?, fuimos viendo cómo se fueron comportando las enfermedades. ¿Ya? Vean cómo se tomaban las muestras de piel, de sangre, ¿no es cierto?, y se fueron derivando al laboratorio. Hicimos inmunocromatografía, por ejemplo, para determinar brucelosis. ¿Ya? Para leptospirosis utilizamos el inmunocomp. Y para cultivo de tiña, ¿no es cierto?, sí, usamos el medio de cultivo, el DTM. Y bueno, fuimos diagnosticando la enfermedad. Vamos al resultado. De la brucelosis canina. Es una enfermedad de notificación obligatoria. Debe ser notificado. ¿Ya? Encontramos un positivo, que no deja de ser. O sea, la enfermedad está presente en los perros acá en Temuco. ¿Ya? Perdón, me equivoqué. Hubo un 1%. Hubieron 4 casos positivos. Hoy en día, año 2020, estoy participando con la Universidad de Chile en un estudio de prevalencia de brucelosis en perros con dueños y sin dueños. Y les comento que hasta el momento llevamos 3 cepas diagnosticadas ya acá en Temuco, 10 años después. ¿Ya? Entonces, vamos ahora con los otros resultados. De leptospirosis. Ya, ustedes bien saben que la zoonosis de mayor distribución en el mundo y un serio problema de salud pública. También, ¿no es cierto?, una enfermedad de denuncia obligatoria. El porcentaje fue de un 21.3% y encontramos 85 animales positivos. ¿De acuerdo? Bastante. Bastante. Porque esos animales tienen la posibilidad de transmitir la enfermedad al ser humano. Con respecto a la dermatofitosis, ¿ya?, las famosas tiñas, encontramos a 13 positivos. Eran animales sin signos clínicos. Interesante. Con respecto, ¿no es cierto?, a las sarnas, ¿ya? Es una enfermedad con un alto potencial zoonótico. Encontramos a 10 positivos. También, como les digo yo, sin signos clínicos los animales. Con respecto a la giardiasis, que es una enteroparasitosis causante de diarrea, sobre todo en inmunocomprometidos y en niños chicos y personas adultas ya mayores, de gran importancia epidemiológica. Encontramos 154 perros portadores de la giardiasis. Altísimo. Con respecto a la toxocariasis, principal agente etiológico de la toxocariasis humana, ¿ya? También es una zoonosis. 31 animales positivos. Alto también. Y con respecto a las conclusiones de nuestro estudio, nos dimos cuenta que los resultados demostraron la presencia de las 6 zoonosis con diferentes tipos de prevalencia, que siendo imprescindible establecer políticas públicas, nosotros entregamos el resultado al Ministerio de Salud, ya también a CONICET, que obviamente fue quien nos dio los dineros para poder hacer esto.
Y bueno, se determinó que se deberían desarrollar mayores programas de acción sanitaria, cosa que hasta el momento no se siguen haciendo mucho. Y bueno, obviamente se sabe que es primordial que el conocimiento epidemiológico sea constante. Ya se creó un manual, que para los que estén interesados se los puedo enviar. Y bueno, esta experiencia será un modelo que se le podrá replicar en otras ciudades del país. Hasta el día de hoy no se ha replicado, para que sepan cómo estamos a nivel país. Pésimo. Desafíos hay muchos, implementar campañas, bueno, eso sí se ha hecho bastante, lograr mayor difusión, ¿ya? Tenencia responsable, ¿ya? Etcétera. Otro tipo de estudio que, para que sepan ustedes, que también hicimos acá el año 2018 y que lo presenté en el Congreso Nacional e incluso este año en la jornada de investigación, para los que tuvieron oportunidad de ir, fue la detección de criptosporidiosis en una población de equinos para trabajo, ¿no es cierto?, en diferentes comunidades mapuche. Te puedo decir que tuvimos un resultado bastante interesante, ¿ya? La criptosporidiosis es el agente causal de muchas eh, causas de diarrea en niños chicos y en personas inmunocompetentes incluso hoy en día, dependiendo de las dosis infectantes. Hay diferentes tipos de criptosporidiosis presentes ¿no es cierto?, en los animales. El parvo es el que más se presenta, ¿ya? El ooquiste es la forma efectiva, ¿no es cierto?, que elimina el animal y que obviamente es la forma, ¿no es cierto?, eh, infectante, como bien dije, ¿ya? No voy a detenerme mucho, pero ustedes lo van a poder leer después, más que nada para que sepan qué tipo de estudios epidemiológicos se pueden hacer. ¿Ya? Los signos clínicos en equinos, nosotros tomamos animales clínicamente sanos, en los cuales había diarrea, cólico, pérdida de peso, deshidratación, independencia y fiebre. Los caballos que nosotros le hicimos no tenían signos clínicos, pero eran portadores. Lo hicimos, ¿no es cierto?, la detección ya mediante técnica Nielsen modificado, ya en 100 equinos de tiro para trabajo y transporte en comunidades mapuche en 4 comunas de la región. Y obviamente el fin era el objetivo de identificar la presencia de la gente. ¿Ya? Ahí tenemos el mapa epidemiológico, fuimos tomando las muestras, nos fuimos, ¿no es cierto?, Teodoro Schmidt, nos fuimos arriba, ¿no es cierto?, a Loiquimae, como verán con nieve, tomando las muestras. Hicimos una encuesta, ¿ya?, a los diferentes dueños, ¿ya? Vimos que los animales iban entre los 2 meses a 27 años de edad, se tomaron las muestras, se llevó al laboratorio, se determinó, ¿no es cierto?, la presencia de elementos esféricos compatibles, ¿no es cierto?, con el parásito. Y obviamente lo llevamos a estadística y nos dimos cuenta que había, ¿no es cierto?, un 67% de animales positivos a criptosporidiosis. Altísima la prevalencia, muy, muy alta. Concordante con otros estudios a nivel nacional que se han hecho muy poco. Aquí en la novena no se habían hecho ningún estudio. Por comuna, ¿no es cierto?, Lonquimay es la que más presentó. La mayor cantidad de animales afectados era entre 0 y 6 años, ¿ya? Y obviamente nos dimos cuenta también que, bueno, el origen, ¿no es cierto?, principalmente de la infección era el agua contaminada, fecalmente contaminada. Ya había mucha interacción con otros animales, no había desinfección ni cloración del agua en la mayoría de las partes, ¿ya? Y bueno, como conclusión en el estudio se estableció una alta carga parasitaria y un alto riesgo sanitario. Y la prevalencia se podría deber, como les dije yo, a que el agua estaba fecalmente contaminada, la que se consumía, junto con la convivencia con otras especies animales. Tuvimos también la ayuda de la Fundación Aitue acá para poder realizar este proyecto. El otro proyecto que también hicimos fue el estudio de cero prevalencia de la leptospirosis, también en caballos de tiro, en 4 comunas de acá de la Araucanía. Lo presentamos también, este es otro estudio que hicimos, y que espero que ustedes a futuro también se incentiven, por eso yo les estoy mostrando estos estudios que no solamente en pasarles la materia para que entiendan, sino que también cómo se puede aplicar esta materia en estos trabajos, y que obviamente va en pos de la salud pública humana y la salud animal. ¿Ya? Bien, vámonos entonces rápidamente con el estudio que se hizo. ¿Ya?
Se hizo, ¿no es cierto?, el estudio de la prevalencia de leptospirosis en caballos, ¿no es cierto? Ustedes bien saben que es una zoonosis reemergente de distribución mundial, ¿ya? El cual puede ser traspasada a través de roedores o incluso también de otros tipos de mamíferos positivos a través de la orina, ¿ya? En fases que se llaman fases leptospirúricas, ¿de acuerdo? Ahí ustedes lo pueden leer tranquilamente después en la casa. ¿Ya? Hay diferentes tipos de serovariedades de leptospira, ¿ya? Con sus diferentes hospedadores. ¿Ya? Las tasas de cero prevalencia en equinos generalmente varían según la geografía, pero muchos estudios han confirmado una alta tasa de exposición. ¿Ya? Vean ustedes cómo normalmente tenemos diferentes formas de presentación de leptospirosis en equinos. Ojo, en este estudio también se utilizaron animales clínicamente sanos, o sea que a la vista no presentaban signos clínicos. Es una enfermedad devastadora en equinos. Ya se dicen estudios, ¿no es cierto?, hechos en Reino Unido, que el 30% de los caballos que tuvieron uveitis, que es una lesión, ¿no es cierto?, a nivel de ojo, que tuvieron uveitis recurrente nunca volvieron a sus actividades anteriores. O sea, no se dieron cuenta, no había ningún otro signo clínico, lo único que tenían era una uveitis, que lamentablemente se diagnosticó tarde. El caballo quedó ciego y se perdieron muchas veces hasta caballos que costaban millones de dólares, caballos de salto, etc. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Mediante la técnica del micromat, ya que proporciona información sobre la tasa de exposición y sospecha cero grupo. Ya, nosotros hicimos, como bien ustedes bien saben, ¿no es cierto? Y esta es una publicación, ¿no es cierto?, en una revista ya científica, sobre la prevalencia de leptospirosis en perros vagos. Bueno, sé que nosotros vimos que era alta. Y nos fuimos ahora a ver qué es lo que pasaba con los caballos. Nos fuimos a las comunidades mapuche de acá de la región. Se dan cuenta, ¿no es cierto? Muy bien atendidos. Y vimos la prevalencia en 100 equinos de tiro para trabajo. Vimos animales clínicamente sanos, entre 3 meses a 20 años. Tomamos muestras de sueros, ¿ya? Y obviamente empezamos, ¿no es cierto?, a tomar las muestras de diferentes zonas con su mapa epidemiológico, ¿no es cierto? Tomamos encuestas también, ¿ya? Como podrán ver todo el trabajo que se realizó en la foto. Vean ustedes lamentablemente las condiciones que muchas veces por falta de dinero no se pueden tener mejor los animales, ¿ya? Bueno, como les digo yo, se tomaron las muestras, ya se tomaron encuestas, ya en diferentes zonas geográficas, se enviaron, ¿no es cierto?, al laboratorio y enviamos las muestras a la Universidad de Concepción. Y obviamente, ¿no es cierto?, el análisis serológico mediante la micromat en la que se realizó, ¿ya? Y lo que vimos en cuanto a resultados, ya vimos que la onda había más era entre Euroschmidt, ya, con un 40%, hasta Curarrehue con un 32%. Con respecto a los resultados, como bien les dije, nos dio una prevalencia de un 35% del total de animales muestrados. Siendo las leptospira, ¿no es cierto?, con sus diferentes porcentajes, ¿no es cierto?, la que más presentó fue la gripo tifosa, canícula, ¿no es cierto?, y Harch. Otra cosa interesante, bueno, saber que el 23% también reaccionaba a más de un 0 bar, o sea, eran portadores a más de un 0 bar. ¿Ya? O sea, también una cosa bastante interesante. Y bueno, de los 0 bares con mayor prevalencia, canícula y gripo tifosa, como les dije yo, de interés zoonótico, generalmente por la presencia de perros domésticos en ambos estudios. Obviamente, un estudio que se hizo en Santiago y otro que se hizo acá. Lo comparamos, ¿no es cierto? Y obviamente dieron resultados bastante parecidos. ¿Mm? Hay un gran riesgo zoonótico. ¿Ya? Como conclusión, ¿no es cierto?, se concluye que las poblaciones equinas, ¿no es cierto?, de las comunidades mapuche que estudiamos, están expuestas a la infección por leptospira y sugieren un riesgo potencial de transmisión a sus propietarios, siendo muy probable que tanto perros como roedores constituyan la fuente de infección. ¿Se dan cuenta? La importancia de los estudios epidemiológicos. Espero que les haya gustado. Reconocer su presencia y la dinámica de la enfermedad en las poblaciones animales permitirá tomar medidas para reducir su impacto en la salud pública. Esto no es escrito por mí, pero
lo encontré bonito y además para que ustedes entiendan el rol como médicos veterinarios que tenemos nosotros para con la salud animal y la salud pública. Muchas gracias. Bueno, nos veremos entonces en una próxima clase, ya, para poder seguir hablando de la materia. Que esté muy bien. Chao, chao.